ver, Venus, a un aniversario de una fecha que no sé si quede en la memoria de México. Es que, mire, Eduardo, hace un año exactamente, el día 23 de abril del 2020, pues estábamos iniciando esta cuestión tan severa de la pandemia, que estábamos en la incertidumbre. El presidente, pues yo creo que también con ánimo, valga la redundancia y la expresión, de animar a todos, emitió un decreto con el cual pretendía pues manejar la situación de manera que todos los mexicanos sorteáramos exitosamente esta terrible pandemia. Pero fíjate, un decreto es un instrumento jurídico, contiene normatividad de carácter administrativo. Así que un documento así debe tener lenguaje técnico, lenguaje neutro. Pero este decreto, a diferencia de muchos otros que he visto, y he visto muchos a lo largo de mi vida, era más bien un discurso, una serie de buenas intenciones, usaba lenguaje emotivo, hablaba del neoliberalismo, culpaba al neoliberalismo de la crisis mundial y de la pandemia, prácticamente lo hacía, y prometía una serie de cosas, porque en un decreto, o sea, jurídicamente estás creando algo o estás extinguiendo algo. ¿Un decreto tiene fuerza de ley? Les pregunto a ustedes, los abogados. Un decreto tiene fuerza normativa como de ley. Sí. Entonces, a través de un decreto tú puedes extinguir un organismo, por ejemplo, si estás facultado por las leyes, o crear Bueno, puedes extinguir un organismo que fue creado por decreto. Por decreto, pero claro. Si el organismo fue creado por una ley, no lo puedes extinguir por decreto. Así es. Vaya, entonces a lo que me refiero que por decreto podrían crearse cosas. Y en este decreto, y en este entusiasmo que tenía el presidente hace un año, decretó que se crearían 2 millones de empleos para el 31 de diciembre del año 2020. O sea que en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 10 meses iban a crear 2 millones de empleos, es decir, 200 al mes. Exactamente. Yo me acuerdo que en este programa dijimos, se ve difícil. Yo me acuerdo que hasta dije por ahí, puse en mis redes sociales, perdón, pero 2 millones de empleos no los crea ni Obama, así parafraseando la frase del presidente. Ya sabes, esto, pues, mucha gente se enoja. Y menos por decreto, los empleos no se generan por decreto. No se generan los empleos por decreto. Y mira, yo me di a la tarea de revisar los registros del IMSS, cuántos trabajos había registrados al 31 de diciembre de 2019 y luego la comparación al 31 de diciembre de 2020. Te voy a decir los números redondos. Al 31 de diciembre de 2019 había 20.400.000 empleos, números redondos, y al 31 de diciembre de 2020, un año después, había 19.700.000 empleos, números redondos. Quiere decir que se perdieron, de acuerdo a los números del gobierno, o sea, a los números del IMSS, esto no es algo que yo me esté imaginando, o sea, son números del gobierno. Se perdieron 647.710 empleos. No solo no se crearon los 2 millones, que era imposible, la verdad es que no es posible crear por decreto empleos, sino que se perdieron más de 600.000, casi 700.000 empleos, Eduardo. O sea, esos son los empleos con seguro social. Porque nunca sabremos cuántos empleos se perdieron en la economía informal. Muchísimos. A ver, Mónica. Creo que hay 2 elementos muy importantes. Y ligando lo del segmento anterior. En principio, lo que se nos está dando como números fríos son efectivamente cifras oficiales que vienen de los conteos gubernamentales. Ahora, ¿están contando como Dios manda por aquello de la pandemia? No lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que tenemos un proceso inflacionario y un proceso de falta de empleos. Es decir, tú no puedes crear por decreto empleos porque los empleos no los crea nada más el gobierno, sino la iniciativa privada. La iniciativa privada en pandemia obviamente se contrae, no hay inversión. O sea, es como... Y después espantas la inversión, pues... Exacto. Ahí va el otro punto. O sea, no solamente es lo natural, sino lo artificialmente añadido por la gestión de gobierno
que finalmente no es amigable ni con la inversión privada, ni con la iniciativa privada, ni tampoco está generando empleos de envergadura. Si me dicen que Sembrando Vida genera empleos, ¿qué les digo? O sea, bueno, y acabas de mencionar algo muy importante, la inflación. A mediados de abril la inflación ya llega al 6.03% anual. Esto otra vez, de acuerdo al INEGI, ya que no saben por qué. Fundamentalmente, según el INEGI, no lo digo yo, por alzas en los precios de los combustibles, que yo también me acuerdo que nunca iban a subir. Exacto. Ramsés. Y yo creo que lo que dice Venus y Mónica, ahorita lo que hay que ver que el poder adquisitivo del individuo que está siendo recontratado está ganando 30% menos de lo que ganaba antes de la pandemia. ¿Eso es un dato oficial o se te ocurrió como el decreto? No, es un dato que he estado leyendo en INEGI del poder adquisitivo y también en el INEGI, en el último reporte que acaba de salir, dice que hay 1.5 millones menos de personas que trabajan 48 horas a la semana. Esto significa que la gente ya no se está contratando, por así decirlo, al tiempo completo, sino le están dando trabajos parciales para ir disminuyendo el pago. Y por lo tanto, las prestaciones no son las mismas que se tenían antes de la pandemia. Y esto es que hay prestaciones, porque muchos los van a contratar por fuera. Y bueno, y ahorita hay que ver con lo del outsourcing, cómo va a quedar, al final de cuentas, cómo va a ser las nuevas contrataciones que se van a poder conocer en outsourcing, a sabiendas que se debe de cuidar y proteger al trabajador. Según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Lomelí, salió muy contento y dijo, qué bárbaro, qué bien nos fue. Ustedes, sí, yo no le creí nada, no sé si ustedes le creyeron. Bernardino. Eduardo, sí, yo le quiero preguntar a Venus sobre todo este decreto, si realmente, bueno, pues si hay una promesa, hay un decreto. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Le faltó, sin duda, lenguaje jurídico para crear las instituciones del trabajo, por supuesto. Yo creo que todo decreto y todo acto administrativo en este sentido debe llevar también un plan de desarrollo. La pregunta es esa, ¿cuál fue el plan de desarrollo económico para crear todos esos decretos? Ahí está la cosa, o sea, fue el mero entusiasmo. Mira, me voy a permitir referirme al punto número 9, numeral romano 9 del decreto. Fíjense el lenguaje, ¿no? Dice, la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y los proyectos prioritarios, bla, bla, bla. Y más adelante dice, y se crearán 2 millones de empleos, lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, etcétera. Eso es la fracción, ese es el inciso romano número 9 del decreto. Sí, entonces yo cuando vi este decreto, pues el mismo día en que salió publicado, pues dije, es que no, esto no puede ser serio. Es decir, un presidente no puede permitirse emitir un decreto así, y viene firmado por Olga Sánchez Cordero y por Arturo Herrera. Ya saben es un panfleto político, no es un decreto, mi querido Bernie. Es un panfleto igual que el Plan Nacional de Desarrollo, que también agarró carácter de panfletario este año y el pasado. Pero vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.